El anillo cayó al estanque y el ruido fue más brutal que todos los cuchicheos juntos. Las gotas se abrieron en círculos perfectos, uno tras otro, mientras la cámara del salón captaba el gesto congelado de Payao. La mano que había sostenido la alianza temblaba todavía. El brillo del metal se perdía bajo la superficie oscura, y en la sala, la risa contenida se volvió una ola que la atravesó como un golpe frío. Fue en esa boda donde todo se rompió. No fue un gesto grandilocuente, ni una pelea. Fue una serie de miradas que se volvieron cuchillos, comentarios a media voz que se hicieron titulares en la mañana siguiente. No puede ser la misma mujer, murmuró una cuñada. Con lo que ella come, soltó un conocido con demasiada complicidad. La música siguió. Las servilletas se doblaron con ceremoniosidad, pero Payao sintió cada carcajada como si le arrancaran una capa de piel. Allí, entre flores perfectas y copas de cristal, Yunshen le anunció, con la voz de quien ya había aprendido a no titubear frente a la sala, que su matrimonio no sobreviviría a aquello. No dijo por tu peso, lo dejó flotando, como una sentencia velada que todos supieron completar. Payao tenía maneras de no parecer afectada. En sus vídeos, en las fotografías que sacaban sus manos cuando trabajaba la masa, había algo de calma, la precisión de quien conoce los tiempos y los secretos de la cocina. Su blog, una mezcla de recetas, reflexiones y pequeños relatos de familia, la había convertido en una figura respetada. La gente confiaba en sus sabores, en su consejo sobre fermentos o en la historia detrás de un curry. Era, en la jerga que gustaba a los periodistas, una CEO creativa. Gestionaba un equipo, negociaba contratos, dirigía un pequeño pero influyente estudio de producción de contenidos culinarios. Dejó de tocar el piano el año del accidente, una caída en el estudio, una mano que se quedó con memoria borrosa de teclas, dedos que no respondían como antes. El médico le recetó antiinflamatorios y en un momento de debilidad y dolores que no cedían, también cortos ciclos de esteroides bajo supervisión. Nunca había querido ese cuerpo en disputa. Los kilos vinieron sin ceremonias y se quedaron con su propio ruido. Esa historia, esa lista de hechos, no sirvió de excusa frente a los juzgamientos. La familia de Yunshen, con el patriarca señor He como brújula, tenía otra idea de lo que debía ser la mujer a su lado, pulcra, ligera en presencia, decorativa en eventos. La hipocresía quedó expuesta cuando en el banquete, una de las anfitrionas miró a Payao con falsa condescendencia y la felicitó por la valentía de presentarse. Payao sintió que le celebraban la humillación. Regresó a casa envuelta en la misma atmósfera de vidrio que la había rodeado en la fiesta. No era la mansión, era su apartamento sobre el estudio, la cocina que olía a levadura y recuerdos. Allí, en esa intimidad que había construido con paciencia, la herida se abrió. No hubo escenas melodramáticas de acusaciones. Tuvo, en cambio, un instante de silencio profundo. La caja con recortes que guardaba de su antigua carrera musical. La fotografía de una receta ganadora en un concurso local. El anillo apagándose como un obstáculo en el fondo del estanque. Sentía que su dignidad había sido etiquetada y puesta en oferta. Los días siguientes llegaron cargados de noticias y de un rumor que se volvió teléfono roto. Ella no puede tener hijos, decían algunos. Su salud está comprometida por los medicamentos, decían otros con moral en la boca. Yunshen negó los intentos de reconciliación con frases medidas y un protagonismo frío, mientras la prensa y las redes trituraban cualquier resto de vida privada que quedaba. Empezaron a aparecer mensajes anónimos en el blog. ¿Qué autoridad tiene esta mujer para hablarnos de cocina si no controla su cuerpo? Una influencer que no tiene los ojos en la cámara, sino en la nevera. Eran pequeñas punzadas que, sumadas, hacían un cordón alrededor de ella. En la clínica donde la habían tratado tras la caída, su médica le habló con claridad y sin piedad compasiva. Los esteroides no habían sido una sentencia, había sido un tratamiento limitado y supervisado. Las variaciones de peso eran complejas, ligadas al estrés y a la recuperación de la mano. La palabra estigma apareció en la conversación, pesada y fría.
El músculo de la herida no era solo físico. La presión de la familia política, la vergüenza pública, la posibilidad de perder contratos y el rumor sobre su fertilidad se convirtieron en una tormenta. Un representante que antes había querido trabajar con su blog dejó de responder a los correos. Una voz anónima en la televisión local insinuó que sus recetas eran un truco para ocultar la falta de talento. Había, en ese momento, un consenso cultural que la desposeía de su autoridad por razones que no tenían que ver con su oficio. Durante una noche de insomnio, con la luz de la cocina derramándose en la encimera, Payao abrió la carpeta donde guardaba cartas de lectores. Había una nota que la detuvo. Su receta de pan de centeno fue el primer plato que pude servir a mi madre antes de que ella se fuera. Gracias. Una señora la había encontrado a través de un comentario al azar. Había aprendido a cuidar con pan su memoria. Fue una de las pocas veces en que la furia se mezcló con una claridad simple. No se trataba de Yun Shen ni de las risas. Se trataba de la responsabilidad hacia quienes encontraban consuelo en su trabajo. No podía, no quería, desaparecer por las razones que otros decidían. La decisión no fue un estallido dramático, sino una política interior. No lo hago por él, se repitió en voz baja. Lo hago por mí, por mi gente, por esa mujer que un día me escribió. Hizo una lista. En la cabecera apuntó: manos, postura pública, blog, salud, comunidad. Abajo enumeró nombres que podían ayudarla. Señora Chen, una amiga de la segunda generación en su equipo, que siempre traía té y palabras que calaban. Shu, su asistente, con un talento para la logística que podía convertir un desastre en un plan. Mo, un productor que la había defendido una vez en una reunión de canales y sabía cómo manejar cámaras. Y por fuera de su círculo habitual, un fisioterapeuta recomendado en un foro de rehabilitación de músicos. Decidió, también, que la transformación tendría una pauta de verdad y no una fachada para complacer a nadie. Si iba a trabajar en su cuerpo, sería con profesionales. Un nutricionista que entendiera su historial y un entrenador que no vendiera milagros sino planes sostenibles. Si iba a recuperar el uso fino de sus dedos, ese instrumento que había amado tanto, sería con terapia de manos, ejercicios prolongados, dolor administrado con medicación y paciencia. Habló con su clínica y dejó constancia de que cualquier intervención sería documentada y acompañada por médicos. No quería que su viaje se convirtiera en manual para seguir peligrosamente. El primer paso fue la rehabilitación de la mano. Las sesiones fueron humillantes y esperanzadoras a la vez. En ejercicios minúsculos, se fue redescubriendo la vieja memoria de los dedos. Un día consiguió volver a tocar una sola nota sostenida del piano que conservaba en el estudio. No fue una melodía, pero el sonido le devolvió una mínima nobleza. Mientras tanto, en la cocina practicaba cortes pausados, amasados lentos y técnicas que no exigían de inmediato la mano perfecta. Grabó pequeños vídeos, casi íntimos, donde mostraba la textura de una masa, una lágrima de azúcar en el borde de una tatín, la calma de dejar reposar una masa madre. No era marketing, era registro de un reencuentro. En las redes empezó a desplegar otra estrategia. En lugar de esconderse, abrió la cortina de su proceso con honestidad medida. Publicó una entrada confesional en el blog. No justificó nada ni se lamentó con peticiones de piedad. Contó lo esencial: la caída, el tratamiento, la recuperación. Explicó que había decidido enfrentar su proceso con profesionales y pidió empatía en vez de juicios. La respuesta fue mixta. Empezaron los ataques, capturas de pantalla añadiéndole intenciones maliciosas, pero también aparecieron cientos de mensajes de apoyo, historias de mujeres que habían pasado por olas similares de humillación y que encontraron en sus palabras una referencia. Un mosaico de aplausos privados fue ganando forma. No tardaron en aparecer los primeros ataques organizados. No eran noticias en la prensa, sino punzadas en la operativa diaria. Un proveedor que canceló la entrega de ingredientes críticos para un episodio grabado, correos con información falsa destinados a sembrar dudas entre sus patrocinadores,
un perfil anónimo que difundió un vídeo manipulado insinuando que una receta suya había provocado una reacción alérgica adrede. Era una guerra de zapa, discreta y eficiente. Cuando un horno del estudio falló misteriosamente durante una grabación en la que Mo había confiado en su equipo, nadie pensó en casualidad. La grabación quedó arruinada y el productor sugirió posponer el estreno. Algunos contactos dijeron, mejor esperar, con esa prudencia que en realidad es miedo. El golpe más desgraciado fue la noche en que alguien dejó un vidrio fino suelto en la superficie de trabajo donde ella normalmente fileteaba. Fue una maniobra pequeña que se convirtió en desastre. El cristal quebró, una cuchilla cayó y Payao, que intentaba salvar un plato, sufrió un corte profundo en la muñeca. No fue una desfiguración cinematográfica, fue un corte que exigió puntos y una rehabilitación dolorosa. El hospital dejó constancia de un posible sabotaje. La policía inició una indagación que se movió lenta entre oficinas. Las acusaciones públicas, sin embargo, no esperaron a la justicia. Los rumores de accidente se mezclaron con la perversa insinuación de que su equipo era descuidado. La historia servía a narrativas cómodas. Ella era frágil. Su blog era una fachada. El daño físico temporario a sus manos activó otra dimensión del reto, la posibilidad real de perder su herramienta artística. En la clínica de rehabilitación, mientras observaba cómo sus dedos recuperaban fuerza poco a poco con ejercicios diseñados por una terapeuta de manos, un sentimiento oscuro le rozó la nuca. Si perdía la destreza, ¿qué quedaría de su autoridad? Pero la terapia, lenta y meticulosa, le enseñó una lección en la que insistieron su fisioterapeuta y Shu. La habilidad no estaba solo en la perfección técnica, sino en la historia que se contaba con cada plato, la paciencia que se enseñaba a los demás, la confianza que podía devolver a quien la seguía. Era un replanteamiento de su oficio, no su condena. La prensa, en su carrera por la siguiente historia, empezó a construir personajes. Algunos la describían como víctima. Otros, con más malicia, como alguien que se aferraba a la lástima para mantener su marca. Lin Shan, esa figura pública que brillaba en otra órbita, música, conciertos y una sonrisa que los medios adoraban, apareció esporádicamente en columnas como ejemplo de elegancia saludable. No era necesaria una rival abiertamente hostil. La comparación tácita bastaba para abrir heridas. Lin Shan y Payao se cruzaron una vez en un evento benéfico y la mirada de la cantante fue profesionalmente distraída. No hubo un pulso dramático, solo la frialdad necesaria para que la barra de rumores continuara quemando confiabilidad. En medio del ruido, una figura inesperada ofreció su mano. El productor, Mo, no por bondad inconsciente, sino por pragmatismo, vio en el conflicto una historia que podía interesar a la audiencia si se contaba con autenticidad y cuidado. Proponía un formato que mezclara recetas, proceso de recuperación y entrevistas breves con especialistas que contextualizaran los elementos médicos y sociales sin sensacionalismo. Para Payao, era una oferta que olía a riesgo, exponerse otra vez, someterse al escrutinio en directo, pero había una diferencia fundamental con todo lo que había sucedido antes. Su equipo y los profesionales negociarían los límites de la narración. No sería una casa. Mo sabía también que la audiencia, bien guiada, podía volverse una fuerza de protección. Con la prudencia de quien ha aprendido a poner barreras, Payao aceptó probar un episodio piloto. Montaron un ensayo con cámaras pequeñas, una docena de seguidores seleccionados en la sala y un guión que no se proponía ser redentor, sino veraz. En ese ensayo, mientras preparaba una sopa de miso con una técnica sencilla y una reducción tan lenta que parecía un suspiro, habló. No se justificó, no pidió perdón por existir. Contó cómo un pan bien hecho podía reunir a una familia, cómo el olor de una coccinela en la masa le recordaba a su madre y cómo había decidido aprender a levantarse otra vez. La sala la escuchó en silencio. Al final, alguien se acercó y le dijo que su honestidad le daba fuerzas para salir de su propio pozo. Fue la confirmación de que había quienes la seguían no por la apariencia sino por la sustancia.
Mientras el blog ganaba suscriptores por el boca a boca de quienes apreciaban su franqueza, Payao trazó un plan: volver a presentarse en espacios mediáticos, pero a su manera. No se trataba de convertirse en el ícono que otros querían, sino de reivindicar su oficio y dignidad. Empezó a preparar una serie de eventos reducidos, clases de cocina, encuentros en su estudio, donde el foco sería la técnica, la discusión honesta sobre salud y la construcción de comunidad. Señora Chen se encargó de la logística, Xu de las redes, Mo de un plan de contenidos que no explotara la herida, sino que la contextualizara. Y la comunidad respondió. Las entradas se agotaban en minutos y los comentarios en directo resonaban con gratitud. Pero en la periferia, la resistencia no dormía. Un correo anónimo llegó una mañana, con un archivo de audio que pretendía mostrar a Payao admitiendo fraude en sus recetas. El archivo era falso, Mo lo demostró en horas. Sin embargo, la semilla del descrédito ya había sido plantada en algunas conversaciones cerradas que tenían el poder de frenar acuerdos. Un patrocinador importante se excusó con un mensaje sobre alineamiento de marca y se fue, y con él se fueron recursos que hasta entonces parecían inamovibles. Eran pérdidas económicas que dolían, pero también revelaban cómo las estructuras privilegiadas podían retraerse ante la mínima sombra. Una noche, sentada junto a la ventana del estudio, Payao vio cómo su reflejo se mezclaba con la ciudad. Pensó en Yun Shen observando su ascenso desde la barrera de la indiferencia. Pensó en el señor He y en la facilidad con la que ciertos círculos podían decidir sobre la reputación de alguien. Y pensó en la escribe que la primera mujer le había dejado. Tu pan salvó una noche que ya no volverá. Gracias. Ese agradecimiento insufló una determinación que sonaba menos a venganza que a deber. Ella tenía una plataforma, la usaría para construir algo distinto. A finales de mes, llegó una invitación que cambió el pulso de la vida pública. Un programa nacional de cocina proponía un espacio en prime time para una emisión que mezclaba competencia y conversación. Era una oportunidad para reclamar su lugar ante una audiencia mucho mayor. Mo la llamó para decirle que, si bien el formato era arriesgado, era posible negociar condiciones. Control sobre el guión, expertos en salud en plató y sesiones previas para garantizar que no sería atacada sin contexto. También, con voz más baja, le advirtió. Estará Yun Shen en la primera fila de invitados. No sé si eso te ayuda o te complica. La frase quedó flotando como una vibración. La idea de que él pudiera verla con el país entero al otro lado, la idea de tomar ese espacio y hacerlo suyo, era tanto incentivo como cuchillo emocional. Había quienes le aconsejaban no ir, que provocaría más carnaza mediática, otros le decían que era la oportunidad para poner punto final a la narrativa que otros habían escrito. Payao, en esa encrucijada, no buscó la reaparición fulminante. Sabía que aún faltaba recuperar ritmo en la mano, que la sombra del sabotaje no se había disipado del todo y que las heridas externas se curaban con ceremonias de trabajo lento. Decidió, sin embargo, que si aceptaba, lo haría con el control que había ganado. Un formato basado en su oficio, en la técnica y la comunidad, con médicos y asesores en plató y la transparencia como norma. Necesitaba más que nunca no ceder su voz. Cuando se lo comunicó a su equipo, Xu la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Si entras, te verán con ojos distintos. Algunos querrán verte caer para celebrar. Otros te defenderán hasta la última línea, dijo. Señora Chen añadió. Lo que hagas, hazlo por quienes confían en ti, no por la rabia, por la verdad. Payao asintió. No era una promesa de reconciliación con el pasado, era una decisión de continuar desde su centro. El primer bloque de ensayos con el equipo del programa tuvo lugar una semana después. Mo, presente como aliado, les presentó las cláusulas firmadas. Control de contenido, presencia de expertos, límites al sensacionalismo. También mostraron un plan de comunicación para desactivar rumores con evidencia médica y testimonios reales. En la sala, el productor principal preguntó, con una frialdad profesional, ¿qué gana el público con esto? Payao respondió, con la calma de quien ha contado historias a gentes que necesitan volver a creer en lo sencillo, que la cocina puede sanar,
que la verdad no es un espectáculo, que mi trabajo puede reconectar a quien perdió algo. En el primer ensayo con cámaras grandes, Lin Shan fue una de las invitadas por la productora para asegurar rango de audiencia. No hubo enfrentamiento, sí un cruce de miradas profesional, medidas. Yun Shen no estaba allí, pero la mera posibilidad de que apareciera convirtió la preparación en una cuerda tensada. Esa misma semana, la investigación policial sobre el intento de sabotaje en el estudio tuvo un avance. Un vídeo de seguridad, entregado por un repartidor que había pasado inadvertido, mostraba a alguien que no pertenecía a su equipo entrando con una caja en la noche. El rostro no era claro, pero el patrón de entrada coincidía con horarios en los que ciertos miembros de la familia política de Yun Shen frecuentaban la zona. La noticia fue un susurro en la comisaría, pero en el estudio fue una chispa de esperanza. Había indicios de que lo que ella vivía no era un accidente ni un casting de mala fe de la audiencia. Era, en algunos sectores, una dinámica de control. Con esa pequeña victoria en la manga, Payao se presentó a la primera prueba técnica en el plató. El set olía a madera nueva y a aceite de oliva. Las cámaras estaban afinadas para mostrar texturas. Su mano no era todavía la de antes, pero había una solidez en la manera en que sostenía el cuchillo, en cómo su cuerpo marcaba el ritmo de la cocina. Mientras cortaba cebolla, una pasajera lágrima resbaló por su mejilla y ella sonrió con algo parecido a ironía hacia la cámara. La lágrima no era señal de derrota, era el acecho de la intensidad. Al salir del plató, el equipo supo que aquello sería polémico. Había quienes temían el morbo y quienes veían la posibilidad de un relato que alterara la conversación pública. Payao, en su coche, deslizó las manos por el volante y sintió cómo la decisión de presentarse era, más que un acto de exhibición, una afirmación de su autonomía. Había mucho por resolver: la verdad sobre el sabotaje, la restauración de su prestigio, la relación con Yun Shen, pero también una línea clara. La transformación que iniciaba no estaba construida sobre castigos, sino sobre trabajo, cuidado y la posibilidad de dar algo de regreso. Y cuando la noche se cerró, con la ciudad encendiéndose en pequeños puntos de luz como brasas sosteniendo memoria, Payao repasó mentalmente el plan: reconstruir las manos, fortalecer su voz pública con evidencia, preparar platos que contaran historias y mantener la integridad frente a la tentación de convertir su dolor en espectáculo. Si el anillo había caído al estanque aquella noche, ahora ella empezaba a levantar la superficie con las manos, con pequeños círculos que poco a poco se ampliarían. La decisión estaba tomada. El siguiente movimiento parecía noble y temible a la vez: una aceptación pública a un desafío que la expondría al país. En su mesa, el blog mostraba mensajes que pedían que siguiera, que no cediera. En la pantalla de su teléfono, una notificación parpadeó con un titular que prometía comparecencias y miradas. Y en algún lugar, una figura en la sombra observaba el reacomodo con una mezcla de orgullo y expectativa. El camino que comenzaba no sería lineal. Había pérdidas que no se recuperarían, heridas que necesitarían tiempo y fuerzas que intentarían detenerla. Pero también había manos amigas, una comunidad que comenzaba a solidarizarse y una voz que, al fin, se proponía no solo a sobrevivir, sino a transformar. La cocina sería su escenario, la verdad, su aliada. Y cuando el calendario marcara la fecha del estreno, muchas miradas, entre ellas la de quien una vez la rechazó, tendrían que decidir qué ver: a la mujer que había sido humillada o a la mujer que paso a paso volvía a reclamar su dignidad. La decisión estaba tomada y con ella la vida empezó a organizar sus piezas de un modo distinto. Ya no todo giraba alrededor de la humillación que había sufrido, sino alrededor de la respuesta que elegiría darle. Desde aquel momento, todo lo que vino después fue una sucesión de pasos deliberados: ensayos, llamadas, consultas médicas y noches en las que el sueño venía en fugas, entre recetas escritas a mano y ejercicios de movilidad para los dedos. Las semanas previas al estreno del programa nacional se llenaron de detalles que, para cualquiera que mirara de lejos, podían parecer triviales, pero para ella eran la nueva arquitectura de su seguridad.
Los fisioterapeutas diseñaron rutinas específicas para la coordinación fina. El nutricionista explicó sin fórmulas milagrosas cómo equilibrar energía y salud mientras su cuerpo respondía a un ritmo nuevo. La psicóloga le enseñó a nombrar la vergüenza cuando llegaba, a ponerla en perspectiva y a quitarle el poder de anular decisiones. Todo estuvo documentado con transparencia por el equipo de Mo. Cada sesión con el terapeuta, cada consulta médica, cada paso que implicara su integridad como profesional. No era exhibicionismo, era prevención frente al relato público que muchas veces se alimentaba de medias verdades. En el estudio, las jornadas de prueba eran intensas. Se trabajó la iluminación para que las manos se vieran cálidas, no microscópicas. Se programaron tomas que permitirían a los espectadores apreciar los gestos y no una supuesta fragilidad. Mo insistió en que el programa debía ser una experiencia. Cocina como técnica, cocina como memoria, cocina como reparación. Había invitados, había especialistas médicos, había música en vivo y también audiovisuales con mensajes de seguidores que narraban cómo sus recetas habían acompañado pérdidas, nacimientos o reencuentros. Era una curaduría de humanidad diseñada para que el relato saliera del morbo y entrara en la empatía. El ensayo general para la emisión en prime time se hizo con una audiencia de prueba moderada. Payao preparó un menú que era, en apariencia, sencillo. Un caldo claro con matices que recordaban a su infancia, un plato de pescado en escabeche delicado y un postre con compota de pera y crema tibia. Pero cada receta tenía una intencionalidad, la técnica explicada paso a paso, la historia detrás de cada ingrediente, la referencia a quienes habían aprendido con ella. Cuando terminó el plato final, la sala se llenó de aplausos que no fueron de lástima, sino de reconocimiento. Les habló a los presentes con voz templada. No vine a pedir permiso para existir, vine a compartir lo que sé. Las cámaras captaron la frase, y la producción la marcó como uno de los momentos clave para la edición del especial. Apenas salieron los primeros clips promocionales, comenzó la avalancha. Por un lado, cuentas que habían seguido los rumores intentaron reabrir heridas, publicando viejas fotos, titulando con preguntas crueles. Por otro lado, miles de mensajes reales, escritos por personas anónimas que había tocado con sus recetas, inundaron la sección de comentarios de su blog y los muros del equipo. Historias simples, madres que recuperaron el gusto por cocinar. Hombres que aprendieron a freír huevos sin miedo, nietas que encontraron en sus vídeos la excusa para visitar a sus abuelas. Esas historias se convirtieron en la defensa más sólida que Payao tenía, no un argumento abstracto, sino la evidencia viva de que su trabajo importaba. Los intentos de sabotaje no cesaron. Si en el estudio había habido un vidrio inesperado antes, ahora las maniobras se sofisticaron. Unos días antes del estreno, alguien dejó en el área de utilería un envase con una etiqueta manipulada, un producto que debía ser parte de una demostración que no correspondía con los contenidos declarados. Gracias a la diligencia del equipo técnico, se detectó a tiempo. El envase contenía un compuesto que pudo haber arruinado la degustación, o peor, poner en riesgo a los invitados. La rápida retirada del producto, antes de entrar en emisión, mostró que no se trataba de coincidencias. Mo y los operadores detectaron patrones. Entregas con documentación alterada, llamadas anónimas a proveedores solicitando cambios de horario. La policía hizo revisiones y, aunque la investigación avanzaba a paso lento, las pistas empezaron a apuntar hacia un grupo que se sentía amenazado por el ascenso de Payao. Uno de los días más duros fue cuando una cuenta anónima difundió un fragmento editado de una entrevista antigua en la que la voz de Payao parecía decir que siempre había preferido la cocina al honor social. El audio estaba manipulado, pero la rapidez de la difusión hizo que fueran muchas las personas que se formaran una opinión sin esperar a la verdad. Mo lanzó de inmediato una respuesta con la fuente original y los especialistas explicando la adulteración. La prensa que todavía trabajaba con ética mostró la evidencia. Pese a ello, la sensación de estar bajo una lupa se hizo tangible. Payao aprendió a respirar con el periodismo encima, a no responder impulsivamente a cada ataque, a delegar en su equipo la comunicación estratégica, a dejar que la verdad técnica desarmara los intentos de desacreditación.
Llegó la noche del estreno. El plató estaba fértil de luz y expectación. Las cámaras, pulcras, esperaban su orden. Los técnicos repasaban los micrófonos. Lin Shan ocupaba un asiento en la sección de artistas invitados, correctamente peinada, su presencia señalada por la prensa como un ingrediente de contraste más que una amenaza. En la primera fila, alguien anunció a voz baja que Yun Shen asistiría. La noticia corrió como una brisa eléctrica a través del equipo. Payao lo había conocido solo por noticias recientes, por los ecos de las reuniones familiares y por aquel momento en el estanque. No sabía cómo sería verlo en vivo, en un contexto donde ella ocuparía la escena con su oficio y su voz. Cuando se apagaron las últimas luces del camerino y la notificaron para salir, sintió un vértigo que no era de miedo sino de intensidad. Se puso su delantal, se ajustó la manga en la muñeca para cubrir la cicatriz del corte y dejó que su respiración marcara un ritmo. Mo le dio un ligero apretón en el hombro, sin palabras, cómplice. Ninguno de los asuntos personales se resolvería en una sola noche. Lo que se decidiría era otra cosa. Si la dignidad de su trabajo podía imponerse sobre los chismes que hasta entonces habían dominado la conversación. En pantalla, el programa estrenó con una secuencia que intercalaba testimonios y tomas de cocina. Payao apareció de pie junto a su mesa de trabajo, las luces delineando su rostro con calidez. No hubo introductorio sensacionalista. La entrada fue técnica y humana. Empezó con la sopa clara, explicando cómo una base bien hecha podía transformar texturas. La cámara siguió sus manos con cariño. En un momento, mientras mezclaba caldo con precisión, alguien fuera de cámara la llamó por su nombre y la cámara se giró para un plano largo que mostró la primera fila del auditorio. Allí, entre rostros interesados, vio a Yun Shen. Él la miró con una mezcla de algo parecido a sorpresa y una incomodidad contenida. No hubo aplauso personal ni gesto ostentoso. La mirada, sin embargo, fue un golpe para cualquiera que creyera que las cosas podían volver a su cauce sin enfrentarlas. El evento fluyó. Hubo momentos de tensión, una pregunta ácida por parte de un panelista que intentó deslizar la conversación hacia su vida privada, y momentos de brillo, la técnica de Payao al desglasar una sartén, la claridad con que explicaba el punto de cocción del pescado, las anécdotas que conectaban cada gesto con una historia personal. En el plató, un especialista en rehabilitación de manos hizo una breve intervención sobre lesiones y recuperación. Sus palabras sirvieron para contextualizar el proceso por el que ella había pasado. No fue un show de lástima, fue un acto de exposición responsable. Y entonces sucedió lo inesperado para quienes esperaban un giro melodramático. En la sección final, donde se proponía una degustación, Payao decidió apartarse del guión establecido. En lugar de simplemente dar paso a la prensa ni intentar una disculpa pública, habló hacia la cámara con voz clara. La cocina me enseñó a no apresurar las cosas. Me enseñó que el punto justo no se alcanza a la fuerza, sino con atención. Vine esta noche a demostrar que mis manos cuentan historias, que cada receta que comparto no opaca la vida de quien la prueba, sino que la acompaña. Sus palabras fueron un desafiante ejercicio de asertividad. No pidió el perdón de nadie, reclamó el respeto de su oficio. La respuesta en las redes fue casi inmediata. Clips cortos del programa se volvieron tendencia, no por la confrontación, sino por la calidad del contenido. Comentarios de seguidores que recordaban la calidez de sus tutoriales reaparecieron. Videos de personas preparando sus recetas se multiplicaron. El hashtag que surgió reunió historias. A manos que cocinan empezó a circular con testimonios de solidaridad que inundaron por unas horas las narrativas de ataque. Yun Shen fue foco de atención. Al salir del plató, varios periodistas lo siguieron con preguntas que buscaban respuestas sobre su decisión de asistir y sobre lo que pensaba ver aquella noche. Él habló con una displicencia que buscaba proteger algo suyo. Vine a ver la producción, no tengo nada que decir en público, dijo. Pero la mirada que ella había atrapado en el plató no se borró de su expresión.
No fue una caída fulminante, fue un desconcierto singular. Ver a la mujer que había decidido alejarse de su vida, dominando un espacio que antes le era vedado. No hubo un acercamiento inmediato. Para él, quien había aprendido desde joven a priorizar la imagen familiar y las expectativas, la sorpresa se transformó en un desorden interno difícil de ordenar. La mañana después de la emisión fue la radiografía de lo que siempre sucede cuando la verdad pública choca contra relatos cómodos. La emisión había sido vista por millones y aunque no todos reconocieron la intención, muchos encontraron en ella un motivo para replantearse juicios anteriores. Los atacantes continuaron su trabajo. Todavía hubo artículos que se comprometían con la polémica fácil. Sin embargo, el balance cambió. Patrocinadores que antes dudaban, apoyados por métricas de audiencia y la evidencia de la profesionalidad de Payao, volvieron a acercarse. Algunos contratos se reactivaron, otros nuevos llegaron. Fue una reparación parcial. No borraba lo pasado, pero marcaba una nueva posición en el mercado y en la opinión pública. Mientras la marea mediática cambiaba, la investigación policial sobre el intento de sabotaje dio otro paso adelante. Los registros de cámaras y los horarios de entrada coincidieron con los patrones de visitas que, meses antes, habían demostrado una relación entre ciertos miembros de la familia de Yun Shen y el estudio. Un nombre surgió entre los indicios, uno de los empleados de confianza del señor G. La noticia no se volvió viral de inmediato, se mantuvo en despachos legales y en conversaciones entre abogados. Cuando se filtró que existían indicios de complicidad, la reacción de la familia fue cerrar filas, negar, minimizar. Pero en el espacio público, algo más se había fracturado. La autoridad incontestable del clan empezaba a mostrar grietas. Con la evidencia en mano, y gracias al acompañamiento de un abogado que la asesoró sin aprovecharse del momento, Payao decidió presentar una denuncia formal. No buscaba venganza, quería que se reconociera que lo que le había sucedido no era accidente. La decisión fue un acto de ciudadanía. Convertir un ataque en un proceso que la ley pudiera sustentar. Las consecuencias no fueron instantáneas. Hubo días de espera, comparecencias, llamadas a testigos y el desgaste propio de los procesos judiciales. Sin embargo, la decisión judicial de investigar con seriedad hizo que algunos de los comentarios más crueles perdieran brillo. Cuando la justicia entra en escena, la opinión pública también empieza a replantear. La presión sobre Yun Shen creció, aunque de forma solapada. La familia, para proteger sus negocios y su imagen, comenzó a presionarlo para que mediara, para que dijera algo que apaciguara. Él, que había aprendido a ejercer poder a través del silencio, se encontró con la incomodidad de verse involucrado en algo que ya no podía controlar. En una llamada con su madre, el diálogo fue una serie de reproches disfrazados como consejos. No nos interesa el ruido, fue su modo elegante de pedir prudencia, pero el ruido ya tenía forma. La gente veía a Payao como una profesional que merecía respeto, y lo que había sido tolerado por omisión ahora exigía alguna forma de responsabilidad. Un día, cuando la sensación de cansancio comenzó a pesar más que la de victoria, Yun Shen apareció en el umbral del estudio. No fue con un despliegue público ni con cámaras. Era un gesto personal, casi tembloroso, y llegó en un horario en el que la oficina estaba en calma. Fue Shu quien lo reconoció primero. Señora Chen avisó a Payao y ella bajó del despacho con la compostura que había vuelto a construir. Él la miró. No pronunció palabras de reproche ni de reproche. Dejó que el silencio hiciera el trabajo de revelar lo que sentía. No vine a pedir nada, dijo Yun Shen por fin, con voz que intentaba no quebrarse. Vine a ver cómo estás. Su presencia fue una prueba pequeña e íntima de que, aunque las cosas públicas se movían, las personas seguían estando hechas de contradicciones. Payao lo miró, lo evaluó con la calma que ahora la definía. Ya no somos lo que éramos, respondió ella. Y eso no es algo que podamos rehacer con una visita. Mi vida no está dispuesta para que otros la administren. No era un rechazo afilado, era la afirmación de una frontera. Él intentó hablar de remordimiento, de error, de arrepentimiento aprendido. Ella escuchó con atención, sin ceder.
No buscó humillarlo en público, ni siquiera necesitó hacerlo en privado. Su posición era otra, reconocer un dolor compartido sin permitir que él la definiera. Le ofreció una posibilidad que no equivalía a volver. Un encuentro futuro para hablar de lo que había pasado, con límites claros y con presencia de mediadores si hacía falta. No hubo promesa de reconciliación sentimental. Hubo, sí, una postura de adultez. Podemos hablar, pero mi vida seguirá, y no voy a poner mi estabilidad en manos de quien la quebró. Esa decisión resonó en ambos. Yun-shen se alejó con esa mezcla de alivio y dolor que a veces acompaña a quien por primera vez se enfrenta a las consecuencias reales de sus actos. Para Payao, fue la confirmación de su agencia. Había abierto la posibilidad de diálogo sin renunciar a sus condiciones. Mientras tanto, los ecos del proceso judicial siguieron su curso. El empleado del señor G fue llamado a declarar. Algunos contratos de patrocinio del conglomerado familiar sufrieron averías públicas y la reputación del patriarca empezó a sufrir un desgaste que antes parecía inconcebible. No hubo escenas de derrumbe dramático, sino hechos administrativos y pérdidas comerciales que poco a poco redistribuyeron posiciones de fuerza. La prensa cubrió los movimientos con la misma intensidad que antes, pero ahora con más voces. Expertos legales, víctimas de acoso, periodistas de investigación que exploraban los patrones de poder y control. La narrativa dejó de ser solo individual para instalarse en una conversación más amplia sobre abuso de influencia. En su vida profesional, Payao consolidó contratos que la respetaban. Algunas productoras entendieron que su marca no se alimentaba del drama, sino de la autenticidad. El contrato para una serie de temporada, en la que combinaba técnicas, memoria y diálogo con expertos, se firmó con cláusulas que protegían tanto su salud como la integridad del formato. Su comunidad creció orgánicamente, talleres presenciales con plazas agotadas, colaboraciones con ONG que promovían la inclusión en ámbitos culinarios y una línea editorial en su blog que abordaba temas de estigma sin convertirlos en espectáculo. La relación con Lin Shan evolucionó sin fanfarrias. En público siguieron ocupando esferas distintas. En privado, la atención pasó a un intercambio profesional respetuoso. Lin Shan invitó a Payao a participar en un concierto benéfico en el que la música y la cocina se encontraron. La colaboración fue medida, elegante y sirvió para que ambos demostraran que la rivalidad que los medios parecían desear no era su prioridad. La cantante, en un gesto que sorprendió a algunos, declaró en una entrevista que admiraba la transparencia de Payao. No fue una alianza explosiva, sino una tregua profesional que benefició a las dos. A medida que pasaban los meses, Payao fue transformando la experiencia dolorosa en algo productivo, no para la venganza, sino para la reparación. Creó una serie de clases en barrios vulnerables para enseñar técnicas de cocina básica, dando énfasis a la recuperación de tradiciones familiares. Les enseñó a manejar herramientas de cocina con seguridad, a leer etiquetas, a cocinar con presupuesto y a cuidar la salud sin caer en fórmulas mágicas. La iniciativa se convirtió en su manera de devolver, no solo demostrar su valor en la televisión, sino crear redes que fortalecieran a quienes más lo necesitaban. En uno de esos talleres, una mujer de cabello gris se acercó a ella con la voz quebrada. Cuando me quedé sola, dejé de cocinar. Tus vídeos me devolvieron a la mesa. Payao la abrazó sin palabras. Fue uno de esos gestos que no se narran en titulares, pero que definen la vida auténtica. El cierre del conflicto con la familia de Yun-shen llegó sin fanfarria. Una disculpa pública tibia que no borró el daño, pero que reconoció la sombra de responsabilidad. La justicia continuó su curso, con citaciones y declaraciones. Algunos nombres asociados se vieron obligados a asumir consecuencias legales y profesionales. Nada fue inmediato, la ley y la reputación se mueven con sus propios tiempos. Para Payao, la mayor reparación fue ver que su comunidad crecía y que su trabajo encontraba nuevas audiencias. En lo privado, la herida por la infertilidad que los rumores habían esparcido por la ciudad fue abordada con el respeto con que se deben tratar esos temas. Ella no permitió que fuese arma narrativa contra nadie ni contra sí misma.
En conversaciones con su médico y con la psicóloga, decidió cómo y cuándo compartir información personal. La verdad médica se mantuvo en manos de profesionales. En público, expuso lo que consideró necesario, que la salud es compleja, que las causas de la variación de peso eran múltiples y que no merecían reducciones simplistas. La manera en que comunicó esos matices sirvió para desactivar bulos que habían circulado con malicia. El tema del sabotaje tuvo su propia resolución administrativa. Varios implicados fueron identificados como responsables de irregularidades en las entregas y en la manipulación de insumos. Algunos enfrentaron sanciones laborales y procesos legales que dejaron claro que, cuando existe mala fe, la ley puede actuar. Para Payao, ver que se hacía justicia no era un venganza per se, sino la restauración de principios. Responsabilizar los actos, no la víctima. Años después de aquella noche del anillo en el estanque, la escena del plató en prime time quedó como un punto de inflexión, no porque cambiara la historia de forma espectacular, sino porque fue el momento en que la marca personal de Payao se estabilizó en lo que siempre había sido: oficio, comunidad y narrativa honesta. Su blog dejó de ser espacio de ataques y volvió a ser fuente de recetas, historias y enseñanzas. La economía personal de su emprendimiento también mejoró con el tiempo. Los contratos se diversificaron, libros de recetas con prólogos de gente que la admiraba, acuerdos con distribuidores para productos que respetaban su filosofía, apariciones como consultora en proyectos que querían evitar el sensacionalismo. No hubo un enriquecimiento rápido, fue un crecimiento sostenido, medido y sobre todo coherente con lo que ella quería construir. Un día, en una recepción por el lanzamiento de su segundo libro, alguien le preguntó si había cambiado su idea del matrimonio. Ella respondió con una sinceridad templada: no es que mi idea del matrimonio haya cambiado, lo que cambió fue mi prioridad. Antes estaba dispuesta a perderme por una imagen ajena. Ahora mi prioridad es lo que construyo con mis manos, mi trabajo y mi comunidad. Si alguien quiere estar a mi lado, que lo haga desde ese lugar, no desde el intento de administrarme. Fue una respuesta que cerró muchas especulaciones sin necesidad de afrentas públicas. El epílogo de su historia no fue una reconciliación con Yun Shen ni un regreso triunfal al pasado. Fue una serie de decisiones cotidianas que la definieron: noches largas en el estudio con aprendices, mensajes de agradecimiento de gente que nunca conoció en persona, clases gratuitas en fines de semana, la liberación de un formato televisivo que se convirtió en referencia para programas que querían tratar temas de salud con responsabilidad. En esos detalles cotidianos, la figura de Payao se consolidó como la de una mujer que había reconstruido su vida con trabajo y límites claros. El día que caminó por el estanque donde había caído el anillo años atrás, no fue para recuperar un símbolo perdido, sino para mirar el agua y contemplar la continuidad. Llevaba puesta una pulsera que le había regalado señora Chen. Sus manos, fuertes y seguras, amasaban pan como quien practica un ritual sagrado. Recordó las gotas que se habían abierto en círculos perfectos la noche en que todo se rompió. No eran el final, eran el inicio de ondas que se extendieron mucho más allá de lo que alguien podía prever. En una pequeña ceremonia, Payao organizó una clase pública en ese mismo parque, invitando a personas que habían seguido su trayectoria. Preparó pan en un horno improvisado y habló de cuidado, de cómo las manos pueden sanar si se les da tiempo, de cómo la cocina es una herramienta de reunión y no de exclusión. Los asistentes trajeron ingredientes, historias, lágrimas y risas. Hubo abrazos, recetas intercambiadas y una sensación de cierre que no necesitaba aplausos porque se sostenía en acciones. Con el tiempo, su plataforma dio paso a una iniciativa más amplia, una red de apoyo que combinaba talleres culinarios con asesoramiento sobre salud y asistencia legal para quienes hubieran sido víctimas de difamación o sabotaje profesional. No era una clínica ni un juzgado, era un espacio de escucha y herramientas. Para ella, esa red fue la forma más coherente de transformar la herida en ejercicio de responsabilidad social. En lo personal, siguió construyendo relaciones de respeto y colaboración. No volvió a dejar que una sola figura definiera su rumbo.
Cuando, años después, se cruzó con Yun Shen en una entrega de premios donde ambos recibían distinciones por su trabajo, él por gestiones en su campo, ella por su contribución social, hubo un intercambio de miradas que no necesitó ser explicado. Se acercaron con madurez. Se dieron un apretón de manos que fue más que un gesto formal. Era la constatación de que había caminos distintos y que cada uno podía transitar el suyo sin anular al otro. El epílogo de su historia, lejos de ser una moraleja, fue una serie de actos simples. Cultivar la técnica, enseñar sin humillar, sostener la transparencia, cuidar las manos y respetar el cuerpo. Sus recetas siguieron saliendo con la misma precisión y amor que siempre las había caracterizado, pero ahora con una capa añadida, la certeza de que había recuperado la narración sobre su vida. La sorpresa del ex no fue un espectáculo de confrontación pública, fue la constatación de que alguien a quien habían rechazado había reconstruido su carrera, sus manos y su dignidad a base de trabajo cotidiano y comunidad. Una tarde, entre vapores y harina, Payao se quedó sola en el estudio. Encendió la luz sobre la mesa grande. La madera olía a huso. Tomó un trozo de masa y lo plegó con el gesto que había aprendido de su abuela. Cerró los ojos un instante y al abrirlos, vio en la ventana los reflejos de la ciudad. Luces que subían y bajaban como respiraciones colectivas. No sintió triángulos de triunfo ni de derrota. Sintió continuidad. Si esta historia ha tocado algo en ti, si te resuena la fuerza tranquila de alguien que eligió reconstruirse con integridad, acompáñanos. Visita el blog de Payao para recetas, historias y recursos sobre empoderamiento y comunidad. Suscríbete y comparte para que más manos encuentren su herramienta y más voces recuperen su dignidad.